Ya, buenas noches a todos, a todas. Darle la bienvenida a esta séptima sesión de clases. Ya vamos avanzando, ¿cierto? Así que hoy día nos corresponde ya ir terminando con el módulo de ciencias biológicas. Ya recuerden que el área de ciencias naturales es dividida en tres módulos, ¿cierto? El de biología, química y física, ¿ya? Así que ya estamos terminando con el módulo de biología. Hoy día nos corresponde ver una de las últimas partes, ya relacionadas con los ecosistemas también. Recordemos que la semana pasada comenzamos a trabajar los ecosistemas, ¿cierto? Y hoy día nos corresponde ver todo lo que tiene que ver con la intervención humana dentro de los ecosistemas, tan, principalmente las intervenciones negativas que causa el ser humano a nivel de los ecosistemas y los cambios que se van a dar. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Voy eh, a quitar la cámara un ratito para que empezar a compartir pantalla. Ya. Entonces, hoy día nos corresponde la séptima sesión, ya, y el tema a trabajar es conservación del medio ambiente y efecto de la acción humana en el equilibrio de un ecosistema, ¿ya? Bueno, a lo largo de la historia nosotros sabemos que los seres humanos hemos vivido de la naturaleza, ya siempre estamos extrayendo recursos para satisfacer las distintas necesidades que tenemos, ya vestimenta, alimentación, vivienda, etcétera. Ya de partida nosotros utilizamos muchos de los, espérenme un segundo que alguien está entrando a la clase. Muchos de todos los recursos que están dados dentro de la naturaleza, ¿cierto? Eh, Son utilizados por el ser humano para su uso. Y esto es desde antaño, ¿ya? Si uno se pone a pensar en la historia, en lo que era la prehistoria, también ocurría lo mismo, ¿cierto? Los seres humanos en las primeras civilizaciones utilizaban las pieles, utilizaban a los animales para poder alimentarse, utilizaban también, se alimentaban de semillas, de frutos, vegetales, etcétera. ¿Ya? Y también para poder ir creando sus propias viviendas. Y una vez que el ser humano fue capaz de comenzar a hacer uso ya de su racionalidad, ¿cierto? Empezó a ¿cómo se llama?, a utilizar cada vez más los recursos, ¿ya? Y hoy en día nosotros vemos que tenemos industrias metalúrgicas, industrias de la minería, ya la madera, ganadería, etcétera, ¿ya? Y todo eso con el fin de satisfacer las necesidades, ¿ya? Pero en ocasiones este ejercicio ha generado un impacto negativo en los ecosistemas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque obviamente nosotros estamos invadiendo los distintos ecosistemas en los cuales viven los organismos, ¿ya? Invadimos ecosistemas en los cuales habitan tanto flora como fauna, ¿ya? Y también es por la sobreexplotación de los recursos que se hace, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas actividades humanas que dañan a los ecosistemas, ¿ya? Y que son súper específicas, ya como por ejemplo la tala indiscriminada de árboles,
Ya nosotros sabemos que se cortan más árboles de los que se vuelven a plantar, ¿ya? Y eso genera una alteración a nivel de los suelos, ya se produce una desaparición del bosque nativo, ya siendo que a veces se vuelve a reforestar, pero no con los árboles que estaban ahí en un comienzo, sino con otros tipos de árboles, ya, y se pierde la vegetación nativa de la zona, ya, y esto demora muchos años en crecer. Y también, hijo, y también se modifica el hábitat de muchos animales que habitaban esos lugares. ¿Se escucha bien? Sí, 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 profesora, se no, escucha. se escucha bien. Oye, me van a disculpar hoy día, pero hoy día, justo hoy día, estoy sola con mi hijo y está metiendo un poquito de ruido. Dentro de las especies también tenemos la otra actividad humana que daña los ecosistemas y que se refiere a la introducción de especies exóticas, ya especies introducidas o exóticas. ¿Eso qué quiere decir? Que no son especies que habitaban nuestro país, ya no son endémicas de la zona. Por lo tanto, van a ser ya sea animales traídos por tráfico, por contrabando, ya, o porque son traídos a escondidas de otros lugares, ¿ya? Y esto es una amenaza, porque cuando estos animalitos empiezan a colonizar la zona, ya empiezan a competir por el alimento con los que ya existían en ese lugar, empiezan a competir por su refugio, ya con los animales nativos. Ya, por ejemplo, hay un caso súper específico que ocurre con este animalito que está aquí, que es el bisón norteamericano, ¿ya? Este animalito fue introducido en Tierra del Fuego y comenzó a depredar aves y roedores que eran nativos del sur de Chile. ¿Ya? Entonces, obviamente, eh, a vista de cualquiera, el animalito es precioso, ya sin lugar a dudas lo es, pero en su lugar de origen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá él compite con otros animales que tienen el mismo tipo de dieta, el mismo tipo de refugio, y también eso, y también él comienza a depredar otros tipos de organismos también que formaban parte de nuestra naturaleza. ¿Ya? Entonces, obviamente que eso también va a ir en perjuicio de los ecosistemas, ¿ya? De esa manera, entonces, se van modificando los ecosistemas. Mire, ya tenemos dos situaciones bien puntuales. La tala indiscriminada de árboles, ¿ya? Y las especies introducidas o exóticas. La tercera situación corresponde a la caza indiscriminada, ¿ya? Y esto provoca que muchos animales se extingan o encuentren gravemente amenazados. ¿Ya? Bueno, en cada uno de los países existe una lista de animales que están en peligro de extinción, animales que ya se extinguieron, ya animales que están en una zona roja, hijo, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque los animalitos ya son cazados por el ser humano. Ya, ahora la desaparición o disminución del número de individuos de una especie produce graves alteraciones en las cadenas alimentarias de un ecosistema. ¿Ya? Y este es el caso, por ejemplo, de la chinchilla, que estuvo al borde de la extinción debido a que fue cazada indiscriminadamente para obtener su piel, muy cotizada en la confección de abrigos. ¿Ya? Lamentablemente, por hacer un abrigo de piel, se mataron miles de chinchillas, ¿ya? Y es un animalito que es autóctono del país, ya específicamente del norte y de la zona precordillerana. Esperemos un segundo que está entrando ahí. Ahí. Ya, y esto es lo que pasa con los animales. Ya, por ejemplo, el puma, el pudú, ya algunas aves que son de importancia también y que son parte endémica de nuestro país, también viven esas situaciones. Ya, también pasa con lo mismo con la pesca. Ya hay una caza indiscriminada
con respecto a los animalitos, ya el zorro chilote, el zorro culpeo, ya, etcétera. Ya, por lo tanto, si existe esta caza ya de estos animalitos, ya en un momento las cadenas tróficas se ven alteradas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de una cadena cada eslabón tiene una función, ya sea porque se alimenta de otros o porque también es el alimento para otro organismo, ¿ya? Por lo tanto, se pierde el equilibrio dentro del ecosistema, ¿ya? Y también tenemos el caso de la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿ya? Y esto también tiene un gran impacto dentro de los ecosistemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque un recurso tiene cierta capacidad de carga, es decir, eh, hasta cierto punto es posible de explotarlo. Sin embargo, cuando se hace una sobreexplotación de ese recurso, ya ese recurso se va a ver mermado, se va a ver disminuido, ya incluso podría llegar a desaparecer. ¿Ya? Y esto, en el caso de nuestro país, afecta bastante los ecosistemas marinos. ¿Por qué? Porque Chile se caracteriza por la explotación de los recursos naturales marinos. ¿Ya? Por ejemplo, las poblaciones de erizos, almejas, locos, la merluza, la anchoveta, el jurel, ¿ya? Son algunas de las especies que se comercializan en el país. ¿Ya? Y cuando hay una sobreexplotación de estos recursos puede ocasionar extinción de especies, ¿ya? Generalmente se dan ciertos periodos de veda durante el año en los cuales está prohibido pescar, ¿ya? Algún tipo de estos peces que nosotros consumimos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque eso le da tiempo al pez para poder reproducirse, hacer su ciclo de reproducción como corresponde y su ciclo de crecimiento. ¿Ya? Tampoco es conveniente sacar a los peces cuando están muy pequeñitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no terminan su proceso de crecimiento y por consiguiente, al ser juveniles, no van a poder seguir reproduciéndose, ¿ya? Entonces, ahí hay una sobreexplotación importante de recursos naturales, ¿ya? Otra causa importante es el derrame de petróleo, ¿ya? Y esto se ve a nivel mundial. ¿Por qué? Porque genera graves consecuencias en los ecosistemas marinos, ya se contaminan los océanos y se provoca incluso la muerte de la biodiversidad, ya es decir, la muerte de las especies que forman parte de esos ecosistemas marinos. Ya nosotros siempre en la televisión vemos cuando lamentablemente se produce este tipo de desastre, porque de verdad que es un desastre ecológico que afecta a la diversidad de la zona. ¿Ya? Y como se muestra en la fotografía, hay varios voluntarios tratando de limpiar el mar, ¿cierto? En algunas ocasiones los animalitos quedan ahí varados producto del derrame del petróleo, ¿ya? Y hay que se hacen intentos por limpiarlos, por poder sacarle este petróleo que es tóxico para ellos, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos otra situación compleja y que también es generada por el ser humano, ¿ya? Y está el caso de los incendios forestales que nosotros lamentablemente conocemos muchísimo. Ya en nuestro país se produce una gran cantidad de incendios forestales, ya y son causados principalmente por la acción humana. Esto perjudica las grandes extensiones de terreno, devasta los ecosistemas y nichos ecológicos de muchas especies, ya genera erosión de los suelos, hijo, perdiendo las características que lo mantienen fértil, ya. Entonces es muy complicado lo que sucede acá con los incendios forestales, porque lamentablemente un incendio genera una erosión que puede durar años, ya décadas, para que los suelos de ese lugar vuelvan nuevamente a ser suelos fértiles. ¿Ya? Y lamentablemente cuando se producen incendios forestales, después los suelos son vendidos y son utilizados ya ya sea para uso urbano, ya, o para plantar otros tipos de árboles que no son nativos de la zona, pero que sí van a traer buenos dividendos para lo que son las forestales, ya. Entonces ahí tenemos grandes
grandes problemas que genera el hombre, el ser humano, a través de la intervención humana. ¿Ya? Deme un minutito. Hijo, hijo, toma, toma. Sí, ya. Vayan, sentadito. Vamos a ver este video de la acción humana en los ecosistemas. Ya, como dice ahí, cualquier acción tiene consecuencias y efectivamente va a tener consecuencias para la biosfera de manera global. Ya, todas las acciones que vimos anteriormente tienen una consecuencia para el ecosistema y nosotros tenemos que también hacer una reflexión frente a este tema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ecosistemas, en definitiva, forman parte de nuestro planeta y es lo que nosotros le estamos legando también a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Ya todas las cosas que ocurren en estos momentos con los ecosistemas, en algún momento van a ir colapsando de peor manera. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con la acción del ser humano frente a ello, ¿ya? Y a cómo nosotros también tenemos que hacer una reflexión crítica de cuál es nuestro actuar en ello, ¿ya? Veamos este videito. ¿Has escuchado alguna vez algo sobre el efecto mariposa? Según un antiguo proverbio chino, el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Resumiendo mucho, esto quiere decir que cualquier acción tiene sus consecuencias y que éstas se pueden manifestar donde menos te lo esperas. Tras conocer el medio natural en el que vivimos y los factores que influyen en los ecosistemas, hoy te toca reflexionar acerca de nuestras acciones en el mundo que afectan no solo a nuestro hábitat, sino a la biosfera de manera global. Todo lo que haces tiene sus repercusiones. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de ello. Vamos a ver por qué. A diario puedes observar multitud de actos que impactan seriamente en el medio ambiente. La razón es que nuestra comunidad se basa en el consumo de una extremadamente grande cantidad de energía y para obtenerla es necesaria extraerla de recursos naturales que son finitos. Si bien es cierto que la acción humana produce alguna consecuencia positiva, como la limpieza de bosques o la construcción de zonas verdes, la realidad es que las actividades humanas son más bien negativas. En función del medio que afectan, hablamos de impacto en la atmósfera, en la hidrosfera y en el suelo y biosfera. La huella humana en la atmósfera es principalmente debida a las emisiones de gases contaminantes. Los más conocidos son el CO2, los óxidos de nitrógeno y de azufre y los hidrocarburos. Cualquier atasco de tráfico, cualquier emisión de fábricas son fuentes de esta contaminación. Y seguro que has visto más de uno y más de dos, ¿verdad? En un principio, estos hechos afectan de manera local a la calidad del aire de una zona, pero sumando al resto de polución del resto de atascos y emisiones del resto del planeta, crece y crece hasta convertirse en un efecto a nivel global. ¿Qué consecuencias crees que podrías notar en el aire a nivel local? Quizá te suena a ciencia ficción, pero un efecto muy frecuente es la lluvia ácida, que es una lluvia compuesta de agua y compuestos nitrogenados y azufrados. También puede darse el smog, una niebla contaminante que reduce la visibilidad y provoca problemas de respiración. Y queda uno más, las islas de calor, una especie de efecto invernadero que provoca una mayor temperatura en el interior de las ciudades que en los alrededores. Y estos son solo unos pocos. Esto quiere decir que, por ejemplo, las emisiones de CO2 provocan el aumento de la temperatura global y el resultado final te sonará: el cambio climático. Y en el agua, los vertidos de sustancias extrañas deterioran la calidad de los recursos hídricos. Estos pueden proceder de ciudades y núcleos urbanos, aguas residuales e industrias. Así se van acumulando en nuestras aguas metales pesados, detergentes y otros compuestos químicos.
aguas en las que viven otros seres vivos y que tú también necesitas para sobrevivir. Pero la cosa no acaba aquí. La contaminación puede afectar también al suelo. Poco a poco absorbe sustancias tóxicas utilizadas en agricultura, minería o industria, lo que puede provocar la muerte de los seres vivos que la habitan y el empobrecimiento de la tierra. También la utilización excesiva del suelo para la agricultura exprime los nutrientes hasta que no queda nada para que puedan crecer más plantas. Y no olvidemos la desertización. Normalmente es generada por la deforestación, con la tala indiscriminada de bosques y los incendios que asolan el terreno, haciéndolo vulnerable a la erosión. Otro de los factores que desregula la biosfera es la introducción de especies para pesca, caza, ganadería. También la introducción de animales que pertenecen a hábitats distintos y provocan una competencia por los recursos con las especies autóctonas hasta que las desplazan y eliminan. Esto normalmente pasa por tener de mascotas animales que no son mascotas. Te daré un ejemplo bastante desastroso, que seguro has conocido. La cotorra argentina. Se trata de un pequeño ave que ha sido capaz de extenderse con facilidad y arrasar con la vegetación para hacer sus nidos. Como es un poco violenta, no tiene depredadores y obliga a otras aves a exiliarse. Pero ellas no tienen la culpa. Todo empieza en el momento que alguien compra una y después la libera a un medio natural al que no pertenece. Una vez más, los responsables somos nosotros. También la pifiamos a través de los animales con la caza y la pesca intensivas. Al hacerlo por encima de las posibilidades de reproducción de las especies en cuestión, se alteran las cadenas alimenticias y desencadenan extinciones de seres vivos. Tras observar este debacle, quizá te preguntes, ¿cómo se puede frenar esto? Los compromisos gubernamentales globales para reducir las emisiones de contaminantes y el consumo de energía son imprescindibles, pero tú también puedes hacer mucho por la biosfera. De hecho, nuestra aportación personal es vital para conseguir el objetivo. Recuerda el efecto mariposa. Cada acción tiene su consecuencia. Reciclar residuos, usar medios de transporte público o ir en bici son pequeños gestos que pueden hacer grandes cambios. Cuantas más personas lo hagamos, más se notará el cambio. Hagamos ahora un ejercicio. Te diré varias acciones para que pienses en su posible causa y efecto contaminante. Empecemos. Desnitrificación del suelo por bacterias. Que te pueda sonar algo raro, lo cierto es que este es un proceso totalmente natural. Pasaría lo mismo si te dijera descomposición de animales por bacterias del suelo o respiración vegetal. Al final, las acciones llevadas a cabo por plantas y bacterias son naturales y forman parte del ecosistema. Ahora bien, ¿y si en vez de esto te digo liberación de óxidos de azufre por fábricas y destrucción del ozono por acción de los reactores de los aviones? Evidentemente, en este caso, son claramente acciones contaminantes generadas por nosotros, que generan la liberación artificial de gases. Hoy te doy la enhorabuena. Ahora eres más consciente de tu responsabilidad para con el planeta Tierra. Has podido comprobar que la acción humana tiene consecuencias mayormente negativas sobre los ecosistemas. Contaminación, deforestación y sobreexplotación son solo algunas de las causas del impacto medioambiental. Pero podemos actuar para tratar de frenarlas. ¿Cuál va a ser tu efecto mariposa? Antes de pensarlo, no olvides de realizar el test al final de la videolección. ¡Hasta la próxima! Ya. Entonces ahí veíamos varias de las acciones que nosotros desarrollamos, ¿cierto? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció el video? Súper claro, profesora, explicativo, bien. ¿Sí? ¿Qué les parece? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les parece nuestra acción? Hola, profe, buenas noches. Yo creo Buenas que es noches. bueno para tomar conciencia de lo que está pasando, Ujú. porque muchas veces uno dice que va a hacer tal cosa, que va, no sé, ayudar al planeta de una u otra manera, pero no, siempre tenemos la pura iniciativa y después uno deja las cosas a medio. Claro, nos quedamos un poquito ahí. Sí, Además que, en definitiva, no estamos ayudando nosotros, no nos ayudamos nosotros mismos.
porque el planeta en sí es nuestro. Nosotros vivimos acá, cohabitamos, coexistimos con otros organismos, ¿cierto? Y con ecosistemas que son realmente maravillosos, que tienen mucho que ofrecer, pero si aprendemos a utilizar los recursos de manera adecuada, proporcional, eh, podemos dar un respiro también a nuestro planeta en ese sentido. ¿Mm? Ya, vamos a continuar entonces. Ahí Mabel también dio su opinión. Dice, muy interesante el video, nos damos cuenta que no cuidamos para nada nuestro planeta. Así es. No, pues lo importante también es que acá eh, se ve mucho que efectivamente nosotros como seres humanos tenemos muchas necesidades, ¿cierto? Que suplir, ya, de hecho, es gracias a las necesidades que nosotros tenemos que en definitiva se generan todas esas situaciones que van en desmedro de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que ser como súper conscientes de la manera en la cual utilizamos los recursos. Ya, vamos a continuar. Acá hay algunas medidas que nos permiten proteger el ecosistema y que también ayudan a su conservación. Ya, por ejemplo, la prohibición de la caza. Ya en ciertas áreas es factible de proteger a las poblaciones de especies que se han visto disminuidas o se encuentran en peligro de extinción. Ya lo importante es respetar, por ejemplo, estas áreas de conservación que existen. Ya nosotros contamos con una institución que es la CONAF, ya, y que ayuda bastante en generar áreas silvestres protegidas, ya que permiten mantener poblaciones de especies que se han visto disminuidas o que inclusive pueden estar en peligro de extinguirse. Ya por lo tanto, cuando nosotros vamos a un lugar como estos de visita, porque también están abiertos a las comunidades, ya a las poblaciones, es importante que tengamos medidas, que respetemos de partida la señalética, disminuyamos la contaminación acústica en el lugar, por ningún motivo fumar o prender fuego en las zonas protegidas, ¿cierto? Nunca alimentar a los animales que están ahí, ni a los peces, porque claro, puede ser resultar muy bonito el atractivo de ir y tirarle comida a los peces, pero en realidad si eso no es lo que ellos comen, no les sirve. Ya, por lo tanto, eh, lo importante es tener un respeto y una conciencia con respecto a los lugares que nosotros visitamos y que son protegidos. Y obviamente la prohibición de la caza, ¿ya? Que es una medida importante para poder mantener las especies, ¿ya? También está el control de la explotación, ¿ya? Al controlar los recursos es posible evitar la sobreexplotación. ¿Cierto? Si bien es cierto, nosotros podemos utilizar los recursos, pero de una manera adecuada, ya siempre manteniendo las cantidades de recursos que necesitamos, ya, pero dentro de cierto límite, porque si nosotros sobreexplotamos el recurso, ya sucede que ese recurso en algún momento va a desaparecer, ¿ya? Hay recursos que son renovables y otros recursos que son no renovables. Ya, por ejemplo, las energías limpias es posible renovarlas, la energía del sol, la energía del viento, ya, etcétera. Pero hay recursos que no son renovables, ya como lo que sucede, por ejemplo, con la minería, ya, y con la flora y fauna. Ya, por lo tanto, es importante dentro de las medidas y el control de la explotación prohibir la tala de árboles nativos como la alerce y la araucaria, ya que son árboles autóctonos de nuestra zona, ya son propios de nuestro país, ya y se están viendo en desmedro, se están viendo disminuida la cantidad de especies, ya sea por los incendios, la deforestación,
¿ya? Y porque posteriormente en los lugares se siembran, se plantan otros tipos de especies que no eran las originales, ¿ya? Entonces, eso es una situación que tiene que ser controlada. Los periodos de veda, ¿ya? Durante el periodo del establecimiento de veda no se permite la captura o extracción de algunas especies marinas, ¿ya? Como veíamos también, en nuestro país hay una sobreexplotación del recurso marino, ¿ya? Y para que eso no ocurra, hay periodos establecidos que se denominan periodos de veda, ¿ya? Y una vez se dice, ah, bueno, tenía ganas de comer esto, no voy a poder, pero esa es una forma que permite mantener y el crecimiento de la especie, ¿ya? Y que esa especie se reproduzca. Y por último, las áreas protegidas, ya que está muy ligada a la primera, ya que se refería a la creación de áreas silvestres protegidas como parques nacionales y reservas naturales, ¿ya? Y esto permite resguardar ecosistemas y evitar que sean alterados por la actividad humana, ¿ya? De hecho, a veces yo pienso que esos lugares ni siquiera debiesen tener la posibilidad de ser visitados por nosotros, porque lamentablemente cuando los visitamos no respetamos las medidas de protección que están dadas en estos lugares, ¿ya? Malamente a veces nos podemos alimentar a los animales o dejamos la basura en los lugares que no está permitido, ya, etcétera. El ruido, la acústica, todo eso nos molesta, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que en nuestro país las cosas van a cambiar cuando lamentablemente se prohíban. ¿Mm? Nosotros funcionamos así, lamentablemente el ser humano en ese sentido no entiende. Hay que establecer prohibiciones para que recién ahí se dé cuenta de lo importante que es mantener las áreas protegidas, sobre todo en estas reservas naturales y parques nacionales que van quedando a lo largo de nuestro país, ¿ya? Veamos cómo cuidar nuestro ecosistema. Este video, pongan atención, ¿ya? Porque no tiene, me parece que este no tiene audio, así que tienen que irlo leyendo. Pongan atención. Ya. Bueno, este era un video de Colombia, ¿cierto? Ya, pero que básicamente ocurre lo mismo en todos lados. Todos en el mundo tenemos las mismas dificultades, los mismos problemas. Ya la sobreexplotación de los recursos, ya la deforestación, la caza y pesca indiscriminada, ¿cierto?
la incorporación de especies que no son de la zona. Ya, por lo tanto, en definitiva son dificultades y son problemas que se dan a nivel mundial, ya, y que tiene mucho que ver con las políticas públicas que debiesen existir, ya, y con los acuerdos a nivel internacional con respecto al respeto por la naturaleza y por la biodiversidad, ¿ya? Ya, lo que viene ahora es un trabajo de investigación. Les voy a dar algunas preguntas para que ustedes puedan investigar en la web, ya en función de la idea es que ustedes anoten ahí con respecto a cada una de las preguntas, ya, y después vamos a revisarlas, ya, voy a dar un ratito, unos 15 minutos para que puedan resolver las preguntas, ya. Estas son las preguntitas, ya. Explicar qué es un ecosistema, mencionar y explicar 3 formas en las que un ecosistema puede verse dañado producto de la acción humana. Ya, aquí es mencionar y explicar 3 formas. Y la última pregunta es, ¿cómo es posible proteger los ecosistemas en nuestro país? Busca alguna situación que lo ejemplifique, ¿ya? Son esas preguntas, las anotan, ¿ya? Y vamos a dar unos 15 minutitos para poder resolverlas, ¿ya? ¿Tienen dudas? ¿Dudas con respecto a lo que hay que hacer? No, profesora. No, ¿No? profesora. Ya, súper. Me voy a silenciar entonces en unos 10 minutitos, 15 minutos, cualquier cosa me hablan.
Ya, ¿cómo van con la actividad? Algunos ya terminaron, parece. ¿Cómo van con la actividad? Me falta la última nomás, profe. Ya. Vamos a dar unos minutos, unos 5 minutitos más y ahí revisamos para todos, ¿ya? 5 minutitos más. Ya, chicos, comencemos a revisar la actividad. Vamos viendo las primeras preguntas. La idea es que puedan participar la mayoría. También pueden ir escribiendo acá las respuestas. Vamos a partir por la pregunta número 1, que decía explicar qué era un ecosistema. ¿Qué me puede explicar qué es un ecosistema? ¿Respondo, profesora? ¿Sí? A ver, yo encontré, dice, un ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. ¿Ya? Eso fue lo que encontré.
Ya, ahí José anotó es un conjunto de organismos vivos presentes en un área determinada, no vivo, con lo que interactúa. ¿Ya? ¿Quién tiene la mano levantada? Christopher, creo, y Mabel levantaron la mano. Sí, profe, la misma respuesta que ella, pero lo mío era un poquito más largo. ¿Ya? Dele nomás, Christopher. Decía, esto dice, el ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente ambiótico mediante procesos como la depredación y el parasitismo. Ya, correcto. Mabel, Tengo lo mismo que Christopher, profesora. ya, ya, ok. Janet, está con la manito levantada, Janet. Mamá, la respondí. Janet, ya, Te decía que yo también tenía lo mismo. ya, ya, no se preocupe. Ya, súper. Ya, ahí están las respuestas, ¿cierto? El ecosistema. Recuerden que siempre dentro de los ecosistemas van a existir interacciones entre las diferentes comunidades que forman parte de ellos. Ya, interacciones entre la biocenosis, ¿cierto? Que se refiere a todos los organismos vivos, y su ambiente, ya con el biotopo o los factores abióticos que están. Ya, por ejemplo, el agua, el aire, la temperatura, el suelo, todo eso son factores abióticos. ¿Ya? Y esos factores abióticos son los que van a determinar las ciertas características que va a presentar ese ecosistema. Y como bien mencionaba Christopher ahí, se dan algunas interacciones, ya como por ejemplo el parasitismo, la competencia, etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces la primera pregunta. Vamos a revisar la siguiente. La siguiente dice, menciona y explica 3 formas en las que un ecosistema puede verse dañado producto de la acción humana. ¿Ya? Profesora, yo tengo, una puede ser los incendios, que ¿Ya? son muchas veces provocados por la mano humana, ¿Ya? por las personas. ¿Ya? Acá colocaron la contaminación por el monóxido de carbono que se produce al ascender todo tipo de gas, gasolina, petróleo, corrosión, etcétera. También la contaminación sería tirando basura a la calle, papeles, botellas. ¿Ya? ¿Quién más? Mabel, Christopher, levantaron las manos. Profesora, yo tengo la tala de árboles, ¿Ya? ¿Contaminación del agua? ¿Ya? Contaminación del agua, correcto. derrame de petróleo, ¿Ya? Bien. eh, y ¿qué más? ¿Qué más? Eso tengo por ahora. Los desechos tóxicos nucleares. Desechos tóxicos, correcto. Que se generan producto de la actividad nuclear, ¿cierto? Ya, la sobreexplotación, me notan ahí también, muy bien. Es súper importante la sobreexplotación de los recursos. Caza y pesca indiscriminada, profesora. También la caza y pesca indiscriminada, también son situaciones que vienen a generar ya un daño producto de la acción humana. Ya. Y veamos la última pregunta. Dice, ¿cómo es posible proteger los ecosistemas en nuestro país? Busca alguna situación que lo ejemplifique. ¿Cómo protegemos los ecosistemas en Chile? Ya, a ver, a mí me habían anotado otra, la tala de los árboles plásticos y derrame de los residuos de las empresas también, bien. Ya, ¿cómo es posible proteger? Ahorrando agua, reciclando, desconectando los aparatos eléctricos cuando no estén utilizándose. Ya, ahorrando agua, correcto. Ya, ¿qué más? Haciendo una vida más agradable, ¿no? Una vida más que, no le escuché al final. Para ser biorreciclable. Ya, ya, correcto. Evitar la contaminación acústica, profesora. También evitando contaminación acústica, ahorrando agua, separando basura, plantando árboles, reutilizar todo lo que se pueda, dice Anet, correcto, ¿cierto? La verdad es que nosotros, si nos ponemos a pensar nosotros como individuos,
Disminuir el smog, que es una de las partes más fundamentales de la contaminación del planeta. Ya, correcto. ¿Y cómo lo disminuimos? ¿Qué puedes hacer tú, por ejemplo, para disminuirlo? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Cómo disminuye el smog? Ya, ayer Andar en José colocó bicicleta, bicicleta. caminar, Ya. por último hacer dedo. Usar Se menos dice, No se calefacción ocupa el auto de la y casa. prender menos árboles, menos madera. claro, transporte público. Ya, escoger un medio para calefaccionar que no sea tan, que no tenga un efecto tan tóxico como, por ejemplo, como el uso de la madera, ¿cierto? Las parafinas, etcétera. Ya, evitar el humo en la chimenea, correcto. Ya, El problema, entonces, profesora, es que a veces se quiere hacer esas cosas, pero la misma vida en sí no lo permite. Porque, por ejemplo, el uso uno no quiere usar, bueno, yo personalmente no tengo, pero hay mucha gente que sí usa la estufa de leña, la cocina a leña, porque es la sí, única forma de tener calefacción, digamos, las personas que son de medio más bajo económicamente, ellos no tienen a veces el dinero como para decir, pucha, voy a tener una estufa eléctrica. Entonces eh, tienen que calefaccionarse con lo que encuentran y eso es quemar todo lo que piden. Yo he visto algunas personas que le echan hasta ropa a la estufa, los zapatos viejos y eso es una contaminación, pero terrible, terrible, terrible. Y la vida en sí está tan cara que uno dice, ya, bueno, no voy a contaminar, pero voy a ocupar energía. Pero la energía cada día está más cara. Entonces, ujú. al final, siempre se va a optar por lo que cueste menos, pienso yo. Claro, pero pero hay otras formas, yo creo que también hay que, como les decía hace un rato, hay un tema aquí importante de las políticas públicas que se generan, Eso. ¿cierto? Y que van en definitiva en ayuda de este tipo de situaciones, por ejemplo, el uso de la energía solar. Ya hoy en día hay proyectos en los cuales las personas pueden optar a paneles solares que les permiten también, en cierta manera, ahorrar energía, ¿ya? Y utilizar una energía que es más limpia, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho con eso, pero también tiene que ver con algunas medidas que sí nosotros podemos hacer dentro de nuestra casa, por ejemplo, el tema de la basura, de la limpieza, del reciclaje, Ahí, de a ahí, lo mejor a veces juntamos y acumulamos muchas cosas que a lo mejor otra persona les podría dar un uso, claro. ¿ya? Sí. Que quizás bastaría con que revisáramos, ordenáramos y viéramos qué es lo que sirve, qué es lo que está en buen estado y qué no, y lo que esté en buen estado poder regalarlo y que otra persona a lo mejor lo revenda o lo utilice para uso propio. Ya entonces, Por lo menos eso es lo que yo hago. claro, se pueden ir haciendo cosas y como bien decían ahí, el tema de los transportes, tú misma dijiste, bueno, cerdeo, en esta época es un poco difícil, pero sí a lo mejor juntarse de varios, quizás van para el mismo lugar Sí, y utilizar un solo vehículo en vez de dos o tres. ¿Mm? Profe, Dígame. yo opino que deberíamos empezar y no tiene costo, todo lo contrario, ahorraríamos es con el sobreconsumo. O sea, vivimos en la moda rápida, eh, entonces desechamos todo, no le damos segunda vida a las cosas y por ahí podríamos comenzar, ser Lo, minimalistas. claro. Y lo otro es que nosotros tenemos la costumbre de tener todo enchufado. Y ahí también es verdad. es un ahorro, por ejemplo, utilizamos el cargador del teléfono y ¿qué pasa? Lo dejamos ahí, enchufado. No desenchufamos las cosas, los aparatos que no utilizamos, ¿ya? Y con respecto a nivel macro, a nivel de los ecosistemas, yo creo que es súper importante que ustedes tengan claro que cuando van... Oye, tengo pelea de gatos y disculpen. No, 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 déjala. Tengo dos gatitos y están peleando. Hermano opuesto. Ese es mi ecosistema. A veces, profesora, también pasa de que la gente quiere, hay muchas personas que queremos, por ejemplo, reciclar, qué sé yo, y todo. Aquí en la Pinta han puesto no sé cuántas veces, por ejemplo, ¿cómo se llama esto?
contenedores grandes para que la gente vaya a dejar lo que son plástico, botella, vidrio, ya todas esas cosas. Pero la gente es tan cochina, profesora, que al final la han sacado, todas las veces la han sacado, lo dejan un tiempo porque hasta animales muertos van a botar. Oh, qué lástima. Basura, echan de todo. Y al final echan a perder todo lo que, las buenas intenciones que tienen algunas personas, una parte de la población, y la otra parte de la población es cochina y no, y por lo mismo tampoco entonces se puede, porque después ya no hay dónde ir a dejar esas cosas. Y uno está todos los días desechando cosas, todos los días, porque mira, todo lo que uno casi consume viene todo en bolsa, en bandeja, y eso hay que desecharlo. Claro, ¿Y dónde? claro, Entonces, a bueno, veces buenas intenciones, pero no se puede. claro. Bueno, y hay otra idea que también es importante que nos deja José, dice no permitir que las grandes constructoras tengan permiso de construir en lugares protegidos. Ya eso también es importante, generalmente sucede eso, ya se utilizan áreas que han sido protegidas en algún momento y que después se empiezan a construir ahí Y edificios, ya no hay respeto por etcétera, nada, ¿ya? profesora. Nada, Pero, nada. Anet, yo creo que ahí no nos podemos quedar como que con el tema de que oh, esto no se puede hacer o no, sino que tenemos que en algún momento, ya sea a través de campañas, etcétera, y bueno, y que se le dé un buen uso a las redes sociales que, que existen hoy en día Pero para hay darse veces cuenta que de ni que eso sirve, profe, porque le voy a comentar, yo soy de Concepción y cerca de donde yo me crié hay un humedal que antiquísimo, donde ahí había, pero de un todo, la fauna, peces, había de todo en ese humedal. ¿Sabe usted que cuánto no se luchó muchísimo para que no lo destruyeran? Y al final yo cuando fui ahora, está lleno de edificios. Mataron ese humedal, ya no hay nada. Sacaron las tierras agrícolas que habían también, no, es terrible. Entonces uno las leyes a veces se las pasan por cualquier parte, menos el respeto por la vida humana, porque se supone que un humedal es un ecosistema. Y eso así es lo es, que tenemos que sí, ayudar al planeta. así Imagínense, es. si las mismas autoridades están dando la autorización y se hizo mucho tiempo campaña por todos lados, por radio, televisión, redes sociales, protestas, marchas, que no se hizo y sabe usted que no valió de nada, dice, por años, por Por años. eso yo pienso, Anet, pienso un poco como tú, que hay mucha gente que no ayuda en nada, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer nomás, porque al final nunca se va a cambiar a la gente, ni se va a culturizar toda la gente, ni lo va a aceptar toda la gente. Por lo tanto, mientras uno haga lo que debe hacer y lo que tiene que hacer, es suficiente, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Exacto, y va quedando también en tu conciencia lo que tú Exacto. vas y lo que tú vas enseñando en tu hogar también y con las A personas que nuestros te hijos. rodean. Exacto, por eso yo me doy el trabajo de ir a Quilicura a dejar todas mis cosas para reciclar. Así es. Ya pues, vamos a pasar ahora a la lista y después de pasar la lista vamos a ver las preguntas de cierre, ¿ya? Así que pongan atención. Ya, si hay alguien que no pueda por X motivos decir presente, esté trabajando a lo mejor, me anota su nombre acá en el chat, ¿ya? Ahí me lo soplan mientras yo voy pasando lista. Ya. Américo Aguilar, Giovanna Aliaga, Abner Altamirano, Presente, profesora. ya. Jocelyn Álvarez, Jocelyn, Jenny Presente, Araya, profesora. Presente. ya. Caroline Astete, Mauricio Ayala, Leodán Bravo, Juan Bastías, Pía Cáceres,
Andrea Presente, profe. está, ya, listo. Andrea Calfueque. Andrea. Belén Castro. Presente. Ya. Elicia Contreras. Elicia Contreras. María Jesús Fabro. Juana Fernández. Juana Fernández. Janet Godoy. Presente, profesora. Ya. Constanza Gómez. Presente. Ya. Daniela Gómez. Daniela Gómez. Christopher Guíñez. Presente, profe. Ya. Cristian Hidalgo. Cristian Hidalgo. Juana Jara. Juana Jara. Claudia Jiménez. Claudia Jiménez. José Ángel León. Presente, señorita. Ya. Esperanza López. Esperanza López. Mabel Manríquez. Presente, profesora. Génesis Marimán. Luisa Mesa. Luisa. Camila Molina. Presente. Osvaldo Munita. Janet Navarrete. Janet Navarrete. Francisco Orellana. Natalia Orellana. Natalia Orellana. Jacqueline Palma. Jacqueline Palma. Presente. Ya. Camila Pardo. Camila. Presente. Dayana Requena. Tatiana Rivera. Marcela Riveros. Marcela. Presente. Francis Ruiz. Francis Ruiz. Carmen Sagredo. Carmen Sagredo. Eric Saldías. Eric Saldías. Priscila Sola. Presente, señorita. Ya. Janet Sotelo. Presente. Ya. Claudio Soto. Winda Zulbarán. Presente, profe. Anet Vázquez. Presente, profesora. Daniel Vázquez. Presente, profesora. José Vergara. Presente. Ya. Ya, entonces ahora voy a compartir las dos últimas preguntas de cierre que tenemos y con eso terminamos, ¿ya? Ahí dice, la primera pregunta, ¿por qué el bisón americano es considerado una amenaza para los ecosistemas? Alternativa A, No porque lo es... vemos. ¿No se ve? No, profesora. Ya, No, No se profe, ve. no se ve nada. al tiro. ¿Hay que copiarlo, profe? Sí. Voy a compartir pantalla. ¿Ahora sí? Muchas gracias. Ahora sí que Ahora sí. sí. Siempre está chiquito. Listo.
¿Por qué el bisón americano es considerado una amenaza para los ecosistemas? Ya, vayan copiando las preguntas. Alternativa, porque es un animal endémico de la zona, porque es una especie introducida, porque tiene muchos parásitos o porque no se puede cazar. Esa es la primera pregunta. Pregunta número 2. La merluza es una especie que se utiliza para el consumo humano. Una forma de proteger este recurso es no volver a comer merluza, comer el producto en cualquier época del año, establecer periodos de veda para permitir su correcto crecimiento o comer más carnes rojas. Ya, ahí están las dos preguntas. Las copian y vemos las respuestas. Mucho. Ya, veamos la respuesta. La pregunta número 1, ¿por qué el bisón americano es considerado una amenaza para los ecosistemas? ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. La B, correcto, porque es una especie introducida, ¿cierto? Al ser una especie introducida, se considera una amenaza para los ecosistemas porque compite por los ecosistemas, se alimenta de otras especies, utiliza los recursos, ¿ya? Y los refugios que tienen otros animalitos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Y la número 2, la merluza es una especie que se utiliza para el consumo humano. Una forma de proteger este recurso es La La C. C, profesora. La C. la C, Perfecto. estableciendo los La C, periodos de profe. veda para permitir su correcto crecimiento, ¿cierto? Entonces, esas son las respuestas correctas a las preguntas. ¿Ya? Nos vemos Nos vemos, profesora, que se la recupere. próxima clase. Nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, profe. Muchas gracias, Chao. profe. Que Buenas tenga noches, buenas noches. señorita. Buenas Buenas noches, noches. profesora. Buena Buenas clase, Buenas sí. noches, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profe. Que descanse. Buenas noches, igualmente, descansen. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.